Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, el Salmo 73. Salmo de Asaf. Este es el primero de los salmos de Asaf en la Biblia. Hay 11 salmos de Asaf, es decir, escrito por Asaf. Entonces vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, Salmo 73, dice así la palabra del Señor, Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras de muerte para ellos, y su fuerza está entera. No pasan trabajos humanos, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les salen de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y mi castigo empezaba por las mañanas. Si dijera yo, hablaría así. He aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba para saber esto, fue duro trabajo a mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados en un momento? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás sus apariencias. Ciertamente se alargó mi corazón y en mis riñones se sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que fornica, apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Este, hemos dicho, es el primero de los salmos de Asaf. Está hablando de una de las experiencias más comunes de los creyentes, que es el asombro y el desánimo. Al ver la prosperidad de los impíos y al mismo tiempo estar pasando por estrecheces, por tribulaciones en esta vida, tribulaciones que nos dice la palabra de Dios, que es el lote, la herencia, que es lo que los creyentes hemos de pasar en esta vida para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es lo que dijo Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
y es entonces una prueba para nuestra fe. La temática de este salmo no es única al Salmo 73, también la encontramos en todos los lugares de la palabra. En el libro de los Salmos la podemos encontrar también en el Salmo 49, pero sobre todo, hay un lugar en la Escritura que es el libro de Job. Es el libro de Job. Y bien, pues el libro de Job, sabemos, es un libro, se puede decir, difícil en cuanto a seguir el hilo, pero también, sobre todo del mismo, lo que destaca es cómo Dios al final convence a Job de su propio, ¿qué podríamos decir? De su error, se puede decir, al haber hablado inconsideradamente, demasiado, acerca de Dios, y fue llevado de esta manera al arrepentimiento. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Y sobre todo después al final la restauración de Dios. Porque Dios lo restauró y le dio al doble, ¿no?, lo que él había perdido en la prueba. Y en este salmo tenemos una radiografía también de lo que ocurre en el alma del creyente al contemplar la prosperidad del impío en comparación con su estado de dificultad, ¿no? Es algo normal, ¿no? Es como los niños, ¿no?, cuando reparten caramelos, ¿no?, y dan a todos, menos a nosotros, a uno mismo, y dicen, ¿y a mí qué? ¿No? ¿A mí no me das? Pues es algo parecido, ¿no? Como que ellos les va tan bien en la vida, ¿y por qué yo no? No soy hijo de Dios. Dios no es mi Padre. Entonces, ¿por qué Él está dando todas estas cosas a los no creyentes, a los impíos? Yo estoy tan, con tanta dificultad, ¿no?, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo en la vida. Para empezar a abordarlo, fijémonos a que comienza aquí en el Salmo 1 con una declaración rotunda, ¿no? Una afirmación totalmente, sin paliativos, ¿no? Podríamos decir dogmática. Aquí es dogmático, Asaf. Aquí está diciendo una cosa que no admite dudas. Ciertamente, bueno es Dios para con Israel. Vemos, es enfático. Ciertamente es bueno Dios con Israel. Es una declaración de fe. Y esto lo sabemos, es así, aunque no lo veamos delante de nosotros, en el sentido de que a los malos les sigue yendo bien y a nosotros no. Pero es así. Y es lo que tenemos que afirmarnos y reafirmarnos siempre que estemos con estas luchas. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo. Y fijémonos que bueno, porque dice al final, para con los limpios de corazón. La doctrina de Romanos 9:6 ya estaba en el libro de los Salmos, en el Salmo 73, en el Antiguo Testamento. Romanos 9:6, que dice que no todo Israel es Israel. Aquí está hablando entonces del verdadero Israel, no de toda la nación, ¿no? Toda la nación de Israel. No. ¿A quién se refiere aquí por Israel? A los limpios de corazón. Los limpios de corazón, los que Dios ha entonces hecho esta obra, porque es una obra de Dios. No nacimos con un corazón limpio, al contrario, es que Dios nos limpie.
Y esto también lo sabemos por otro salmo, esta vez de David, ¿verdad? El Salmo 51. Si uno es limpio de corazón es porque Dios lo ha limpiado. Porque el hombre, como dice el Salmo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero por eso el Señor tiene que lavar nuestro corazón. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y también en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y sobre todo, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Verdadero Israel, el que tiene un corazón limpio, es porque Dios lo ha creado, ese corazón limpio, le ha formado en su interior, por su palabra, por la obra de gracia, por el Espíritu Santo. Qué bueno es entonces de esa manera acercarnos a la casa del Señor y venir a la casa del Señor, pidiendo que de esta manera el Señor esté usando los medios y las ordenanzas para crear un corazón limpio dentro de nosotros y que su palabra, por lo tanto, nos limpie y nos purifique de nuestras inmundicias, ¿no?, que llevamos dentro. Y el dilema y la lucha de fe entonces está escrita sobre todo a partir del versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Vemos el casi, por poco, casi tropiezo. Casi esto fue para mí un escándalo, una roca de tropiezo que me hace caer de la fe. Tan grave era esto. Fuerte, ¿verdad? En cuanto a mí, pues vemos, esto me afectó tanto que casi no continúo entonces en los caminos del Señor. Y lo que dice a continuación, pues tampoco es muy bueno, porque dice, porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Y esto es una cosa también a tener en cuenta, porque nos podemos quejar, ¿no? Vemos aquí al impío que le va bien y a nosotros no nos va tan bien, ¿no? Y podemos pensar que nuestra crítica o que nuestra queja, mejor dicho, es legítima. Pero en el fondo, esto no es hacer aquí filosofía, psicología, mejor dicho. En el fondo, como nuestro corazón es un pozo de maldad, en esta queja también hay elementos que no son buenos y también hay un elemento de ¿qué? De envidia. A veces dicen de una sana envidia, ¿no? Pues no, esta no es una sana envidia. No sé si existe una sana envidia, pero esta no lo es. El envidiar a los insensatos y a los impíos cuando les va bien sus cosas. Desear las cosas que ellos tienen. Bueno, pues entonces uno de esa manera está poniendo las cosas, ¿no?, por encima de todas las cosas, por encima del Señor, por encima de seguir a Dios. Claro que el espectáculo es fuerte, porque vemos que ellos realmente están a sus anchas. No hay ataduras de muerte para ellos, versículo 4. Su fuerza está entera. No pasan trabajos humanos. No son aciados como los otros hombres. Están en una situación a sus
anchas, sí. Están que no tienen que dar cuentas de nada. Están por encima de las circunstancias y de los demás. Y esto pues además les despierta a ellos que humildad, agradecimiento a Dios, de verse así tan favorecidos. Al contrario, vemos que eso los endurece en su soberbia todavía más. Dice, por tanto, la soberbia los corona, ¿no? También se puede decir que se ponen una corona de soberbia alrededor del cuello, ¿no? Como aquellos que van con la cabeza así, ¿no? Mira qué bien, ¿no? Que me va todo, ¿no? Se cubren de vestido de violencia también para con el prójimo. Los ojos se les salen de gordura, señal de que tienen todo tipo de alimentos y de viandas y manjares, y logran con creces los antojos de su corazón. Se proponen una cosa y no tardan en conseguirlo. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia. Para ellos el hacer violencia a los demás, el maltratar, el agraviar al prójimo, el estafarlo, el oprimirlo, es motivo de risa, porque lo desprecia. Y después dice que hablan con altanería para con los hombres, pero también para contra Dios. Ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea su tierra. Después tenemos aquí este versículo que es bastante enigmático, que hace aquí, que dice, ¿a quién se refiere? Por eso su pueblo, que es el pueblo de los impíos, pues está hablando de Dios. Bueno, es materia de interpretación. Si su pueblo aquí está hablando de Dios, o lo que pasa es que el impío, su pueblo, es una expresión un poco extraña. En el Salterio pues se habla como de Dios. En todo caso, el significado de esto viene a ser que es versículo 10, una expresiones para hablar de prosperidad. De prosperidad. Y si el sujeto es Dios, entonces que se atribuye esta prosperidad encima a Dios, ¿no? Todo esto es algo que ya digo, aquí está escrito de una manera bastante resumida, lo encontramos de manera más detallada en el libro de Job. En realidad la temática esta, si queremos verlo en nuestra casa, podemos mirar al llegar el capítulo 21 de Job, es exactamente la misma temática, la prosperidad de los impíos. La prosperidad de los impíos y que, bueno, pues que aparentemente Dios es ajeno a esto. Y allí en boca del justo Job. Bien, pues entonces continúa el versículo 11 también. Se está hablando de esa incluso altivez y soberbia para con Dios. ¿Cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Dios conoce, Dios se preocupa. Y si Él conoce, Él actúa. ¿O es como el Dios de los deístas, que lo mira todo desde arriba, pero no puede hacer nada? Ellos pues están sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Y bueno, pues entonces todo esto vemos el conflicto que le causa a Asaf, que le causa a Job, que le causa a los creyentes. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Qué contraste más fuerte con el versículo primero, ¿verdad? Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo de Israel, para todos los que son limpios de corazón. Y aquí, ciertamente, en vano he limpiado mis manos, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
¿Por qué? Pues porque tienes la vista puesta en lo que has recibido a cambio. Y lo que has recibido a cambio en términos de esta vida, en términos terrenales solamente, exclusivamente. Y entonces, pues, a veces nos puede venir bien, pero no siempre nos tiene que venir bien. No está escrito en ningún lugar de la Biblia que el creyente, el justo, no vaya a pasar por estas situaciones. Si así es la voluntad de Dios, las situaciones de Job u otras parecidas. Él había sido azotado todo el día. Ya de mañanita, ¿no? Dice, mi castigo ya empezaba por las mañanas. Y esto es el conflicto, ¿no? Por eso decía, ¿no?, que casi mis manos o mi pie ha resbalado y casi pues he caído realmente, ¿no?, de la fe. Era un conflicto fuerte y agudo. Pero, hermanos, es bueno marcar límites. Es bueno decir, hasta aquí vamos a llegar y no más allá, ¿no? Como las aguas del diluvio, ¿no? Como las aguas de los océanos, ¿no? Dios ha dicho, hasta aquí y no más, ¿no? Bien. Y vemos esto mismo en el versículo 15. Si dijera yo, hablaría así. He aquí, habría traicionado la generación de tus hijos. Vemos, se marca entonces unos límites. No debo de traspasar esto. No tengo que dar rienda suelta a todas mis emociones. No tengo que decir todo lo que llevo dentro. No tengo que expresar aquí todo mi dolor o toda mi queja o todo mi lamento, porque si no vamos a estar pues mucho tiempo. Se marca límites. Dice, no, esto ya no lo voy a decir. Y ya no tanto por uno mismo, sino también viendo el efecto que esto puede traer en los demás. Dice, la generación de tus hijos, aquellos que son compañeros conmigo, aquellos que son también del pueblo de Israel, del verdadero Israel, aquellos creyentes, aquellos compañeros en los caminos de la fe, aquellos justos, aquellos que son conciudadanos del pueblo de los santos, los habría traicionado. Habría blasfemado de los caminos de Dios, habría hecho un daño para ellos. Y hemos de ver esto, de ver no solamente las cosas en lo que nos afecta a nosotros, sino también en lo que afecta a los demás. Y lo que nuestras palabras y nuestras actitudes pueden afectar a los demás. Hemos de ser conscientes de aquello que puede hacer daño a los demás para retraernos. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros. No estamos solos en la vida. La vida cristiana no es solo que a mí me vayan bien las cosas. La vida cristiana es que estamos también con los cristianos. Y si no me van bien las cosas, hemos de vivir de manera que los demás cristianos sean edificados y no sean dañados en la fe. Para eso ya está el mundo. Para eso ya está el enemigo de nuestras almas. No demos entonces rienda suelta a nuestro corazón y a nuestra lengua. Marquémonos los límites que nos marca la palabra. Aunque esto sí fue duro para él. Es lo que dice también en el versículo 16, cuando pensaba, para saber esto, fue duro trabajo a mis ojos. Si nuestra perspectiva es solamente esta, la de aquí abajo, si no tomamos en cuenta
a Dios y su palabra, a Dios y sus promesas, entonces es bien difícil que podamos salir de todo esto. Es, digamos, un círculo vicioso. Pero vemos, hay una salida, dice, hasta que entrando en el santuario, al entrar en el templo, en los atrios del templo, santuario de Dios, al estar en la presencia de Dios, al estar pues dando el culto y la adoración a Dios, entonces entendí el fin de ellos. Que esto que vemos es por un momento. La prosperidad de los impíos es por un momento. El Señor les ha dado pues esta prosperidad porque no es algo que venga por encima de Dios, sino por debajo de Dios. Dios lo ha dispuesto, pero Dios lo ha hecho pues para mostrar por un lado su bondad y después para que no se arrepientan, su condenación sea todavía mayor. Por eso dice, ciertamente, otra vez, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados en un momento? Veíamos esta mañana, ¿no? La perdición, la destrucción repentina que le viene a los falsos maestros. Su juicio no está inactivo, no está ocioso. No está con los brazos cruzados, está actuando siempre y obrando siempre y avanzando siempre. Y llega el momento, llega la hora, es de repente viene sobre ellos la perdición, la destrucción que no solamente de esta vida, sino que es para esta vida y para siempre. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás sus apariencias. Aquí pues está utilizando el lenguaje de otros salmos cuando está diciendo, Señor, despierta, ¿no? ¿Por qué duermes? El despertar del Señor es cuando Él actúa finalmente. Por supuesto, nuestro Dios, como dice el Salmo, no se duerme, no se adormece el que guarda a Israel. Pero así nos parece a nosotros, ¿no? Porque tarda a nuestra vista, a nuestra manera de ver las cosas, pero el Señor no se tarda, lo tiene todo bien previsto y programado. Entonces, aquellos que estaban en honra recibirán, por lo tanto, vergüenza, menosprecio, menospreciará sus apariencias. Y el dolor que tenía entonces el salmista Asaf por ver la prosperidad de los impíos, por ver que él había sido olvidado, que no había recibido algo bueno del Señor y los demás sí. Entonces resulta que es un dolor de ver su propia ignorancia, de ver, dice, que se amargó mi corazón, mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía, como una bestia delante de ti. Y siente, por lo tanto, también vergüenza de esas palabras, esas actitudes, ¿no? Rápidas, esas actitudes y esas palabras precipitadas y fuertes para con Dios. Pero el Señor lo guardó. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de mi mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Aquí tenemos la expresión en el Antiguo Testamento, en el Salmo, el libro de los Salmos, en este Salmo en particular, de dos cosas al menos. Primero, de la doctrina de la perseverancia de los santos. El Señor persevera, hace perseverar hasta el fin aquel que lo ha salvado, aquel que lo ha verdaderamente rescatado. El que lo ha amado, lo ha predestinado y lo ha llamado, y lo ha justificado, santificado, lo ha glorificado, sin que ninguno de ellos falte. Porque la salvación es de Dios. El que comienza en ellos la buena obra, la continúa hasta el día de Jesucristo. El que limpió
verdaderamente el corazón del verdadero pueblo de Dios, del verdadero Israel, el Señor la completará. Y después vemos que es la esperanza y la certidumbre de que no todo se acaba en esta vida. Dice que me guiarás, me has guiado según tu consejo, según el plan que tú tienes para conmigo, y después dice, me recibirás en gloria. Me recibirás en gloria. Primeramente, el espíritu, el alma, cuando deja esta vida, y después sabemos por todo el resto de la Escritura el panorama completo en la venida del Señor Jesucristo, cuando los cuerpos son levantados y son unidos entonces a su propia alma, y entonces los santos están en cuerpo glorificado y en alma en la presencia de Cristo, alabando a Cristo juntamente con toda la compañía de los santos, y esto no para un día ni dos, sino para un día sin final, para toda la eternidad. Y esto, dice, es en gloria, porque se recibe en la gloria de Dios, en el cielo, en la morada santa. Y es también lo que tiene que sostenernos. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que si en esta vida esperamos en Cristo, si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más miserables de los hombres. Para que no pongamos solamente nuestra esperanza en esta vida, sino que miremos el panorama completo y estemos esperando esta venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Muchos falsos maestros, como oímos esta mañana, negaban la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque su perspectiva era simplemente terrenal. Si alguien viene negando la resurrección de los muertos, está negando la resurrección de Cristo. Pero si está negando la resurrección de los muertos, es que está dando a entender de manera bien clara que solamente espera para esta vida, que solamente su perspectiva es esta vida y no más. Bien, pues entonces vemos que hemos de guardarnos de esto. Por supuesto que estamos en esta vida y no podemos, digamos, desprendernos completamente de nuestro corazón, de los afectos, de las preocupaciones que nos tienen ligados a esta vida. El apóstol Pablo mismo, él quería estar con Cristo y partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero dice que por amor a los creyentes, sé que voy a permanecer, tienen todavía algo que hacer, tienen todavía pues una responsabilidad con ellos, tienen que estar sirviendo, ¿no? Así pues vemos que no es tampoco estar en esta vida absolutamente desprendido de esta vida, pero sí que pongamos nuestro afecto completamente en Dios, estemos meditando entonces en estas cosas, estamos meditando en el fin de todas las cosas, en el fin que le espera a los impíos en esta vida, y si no es en esta vida, en la venidera, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, e incluso antes, en la muerte del impío, ¿no? Como enseña la parábola del Evangelio del rico y Lázaro. Ya en la muerte se cumple la palabra de este salmo para él. Ya está entonces en tormentos para su alma, en llama de fuego. Y después del juicio final, en cuerpo y alma recibirán unos tormentos eternos e indecibles. Y allí pues será el llanto y el crujir de dientes. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vemos, no desear otra cosa más ni por encima de estar en comunión con Dios. Enoc caminó con Dios y fue tomado arriba, ¿verdad?
compaginó con Dios y fue amigo de Dios. No hay nada como tener a Dios en la vida, no hay nada como tener su luz brillando en nuestra alma y en nuestra vida. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si no tiene a Dios y pierde su alma? Y es también lo que nos viene a decir aquí. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que fornica, que es infiel, sí, apartándose de ti, lo que fornica es la traducción literal. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El comenzar así el día y el acabarlo con Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Hemos de poner entonces en el Señor, dice, en el Señor Jehová, la esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Y eso es lo que cuenta para nosotros. Hermanos, porque así sea, que el Señor bendiga su santa palabra.